¿Sabías que los Backstreet Boys y NSYNC generaron cientos de millones de dólares en ganancias, pero su productor nunca les dio ni un centavo? ¿O que Johnny Depp demandó a sus contadores alegando que malgastaron su fortuna? Hoy conocerás a 10 celebridades que fueron estafadas. Aquí te mostraremos cómo esos famosos perdieron sumas con las que el resto solo podemos soñar. Pero lo más impactante es cómo la mayoría de ellos no se percató del robo hasta que fue demasiado tarde. Vamos a ver lo que está increíble. Backstreet Boys y NSYNC. Si fuiste adolescente o adulta joven entre finales de los 90 y principios del 2000, esas dos bandas definieron tu época. En aquel entonces sus canciones eran himnos, sus videos dominaban MTV y sus conciertos eran eventos multitudinarios. Pero detrás del brillo, la fama y el furor adolescente, había una sombra. Lou Pearlman, el hombre que los creó y los estafó. Este emprendedor no era un productor musical en el sentido tradicional, porque no tenía oído para la música, pero sí una mente afilada para los negocios. Eso significa que su talento no estaba en componer canciones, sino en vender la imagen de las boy bands más exitosas de la época. Su historia se remonta a mediados de los 90, cuando notó el masivo éxito de New Kids on the Block y supo que había que hacer lo mismo con Backstreet Boys, la banda que creó y enseguida se volvió una sensación mundial. No satisfecho con los millones que lo hizo ganar Nick Carter y compañía, repitió la fórmula con NSYNC, una banda de estilo similar con 5 chicos cantando temas que enloquecían a todas las fanáticas adolescentes. En su apogeo, las dos bandas vendieron más de 200 millones de álbumes y le dieron a su creador la increíble fortuna de 300 millones de dólares, con la que tenía planes de convertirse en el magnate musical más poderoso del mundo. Pero el éxito tenía un precio y no lo pagaba él. Después de años de giras agotadoras, canciones número 1 y ventas millonarias, Justin Timberlake y sus compañeros recibieron sus primeros cheques de apenas $10,000 cada uno, e inclusive Lance Bass confesó que solo recibían $35 diarios para cubrir sus gastos. En el otro extremo, AJ McLean de los Backstreet Boys reveló que mientras Lou Pearlman vivía en mansiones, viajaba en jets privados y acumulaba lujos, los artistas que lo hicieron multimillonario a duras penas podían pagar el alquiler de sus apartamentos. Esto es apenas la punta del iceberg, debido a que el productor utilizó la fama de sus grupos como carnada para atraer inversionistas a su empresa, Transcontinental, que supuestamente tenía una aerolínea, un estudio de cine y música, agencias de talentos, restaurantes y bienes raíces. Pero en realidad todo era un esquema Ponzi, donde tomaba dinero de sus nuevos inversionistas para pagarle a los anteriores hasta que el sistema colapsó. Cuando las bandas por fin escaparon a su control, no había nada que recuperar, pues el dinero se esfumó en fraudes, deudas y lujos extravagantes. Eventualmente las autoridades lo atraparon y fue condenado a pagar $310 millones en restitución y 200 millones más en multas, pero sin un centavo en su bolsillo. Lou Pearlman murió en prisión en 2016, sin que nunca le pagara a los cantantes la fortuna que realmente merecían. Johnny Depp. A lo largo de su carrera en el cine, el protagonista de Piratas del Caribe amasó una fortuna de $900 millones, pero en 2018 descubrió que casi todo su dinero había desaparecido, dejándolo al borde de la bancarrota, y no tuvo más opción que demandar a la empresa The Management Group, encargada de administrar sus finanzas, alegando que usaron sus fondos de manera fraudulenta y sin su consentimiento. Johnny aseguró ante la ley que la compañía transfirió $7 millones a su hermana Christy y otros $750,000 a su asistente Nathan Holmes sin su autorización. A la vez afirmó que pagó $5.6 millones en recargos al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos debido a que sus asesores financieros no declararon sus impuestos a tiempo. Pero eso no fue todo. En su demanda, con la que exigió el pago de $25 millones, también alegó que la empresa utilizó su dinero para inversiones privadas, pero lo devolvieron sin intereses y le produjeron graves problemas económicos. Por su parte, los exagentes del actor negaron actuar de manera fraudulenta y lo contrademandaron, argumentando que su extravagante estilo de vida fue la verdadera causa de su crisis financiera. Incluso expresaron que por varios años gastó un promedio de $2 millones mensuales en lujos sin control, que lo dejaron cerca de la bancarrota. Hacia finales del 2018, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial y mantuvieron en secreto la cantidad que el actor recibió tras la disputa legal. Aunque Johnny se recuperó de los problemas judiciales económicos de los últimos años, su fortuna actual es de aproximadamente $150 millones, la cual es una suma mucho menor a los 900 millones que alguna vez representaron su patrimonio. Beyoncé. El ascenso de la tejana hasta la cima de la industria musical no fue un camino que recorrió sola. Desde sus inicios en Destiny's Child, su padre Matthew Knowles fue la mente detrás de su éxito, manejando cada aspecto de su carrera con una férrea determinación.
Durante años fue su representante, su estratega y en muchos sentidos su mayor aliado, hasta que en 2011 la relación entre padre e hija se rompió de manera irreversible por un motivo devastador. Matthew le estaba robando dinero. En un principio Beyoncé intentó suavizar la separación, asegurando que solo se trataba de una decisión empresarial y expresó su gratitud por todo lo que su padre hizo. Pero la verdad no tardó en salir a la luz, dado que una auditoría, ordenada por los abogados de la cantante, reveló que Matthew desvió fondos del presupuesto de sus giras y fue despedido inmediatamente. Lejos de admitir la culpa, el padre de la cantante defendió su inocencia con uñas y dientes, al afirmar que la auditoría era falsa y que su despido fue orquestado para justificar su salida de la vida profesional de su hija. Incluso aseguró que la agencia de talentos Live Nation pagó $4 millones a Beyoncé para convencerla de cambiar de manager. Aunque el artista ha mantenido su vida privada bajo estricto control, hay señales de que su relación con su padre nunca volvió a ser la misma. Es más, se especula que su distanciamiento se remonta al 2009, cuando Matthew se divorció de su madre Tina Knowles. Desde entonces, las interacciones públicas entre ellos han sido escasas y frías, lo que alimenta la especulación de que las heridas familiares jamás sanaron del todo. Elton John. En el año 2000, el intérprete de Goodbye Yellow Brick Road se vio envuelto en un escándalo financiero que sacudió a la industria, tras presentar una demanda en contra de su contador Andrew Hayden, acusándolo de negligencia y mal manejo de sus finanzas. Para ese entonces, Sir Elton ya era conocido por su extravagante estilo de vida, pero aseguraba que su crisis económica no solo se debía a sus propios excesos, sino también a las supuestas malas decisiones de su asesor. Si bien admitió derrochar 30 millones de libras, tan pronto firmó un contrato discográfico de 40 millones con Pelagram en 1996, incluyendo la compra de propiedades por 9.6 millones y hasta casi 300,000 libras en flores, insistió en que gran parte de su fortuna fue mal administrada. De todas sus acusaciones, la más escandalosa planteaba que Andrew Hayden utilizó 20 millones de libras de su dinero para cubrir gastos de su gira que según él no le correspondían. Con esa demanda esperaba recuperar la cuantiosa suma, pero la justicia no estuvo de su lado. Al no presentar pruebas suficientes para respaldar su acusación, el tribunal falló a favor de Hayden y Elton fue condenado a pagar las 8 millones de libras incurridas en costos legales por su ex contador. Para muchos, el resultado del juicio no fue una sorpresa, dado que el cantante ha reconocido en más de una ocasión que no tiene la menor habilidad para manejar el dinero. Es más, en la ocasión en que su gira de conciertos fue patrocinada por el banco Citibank, bromeó diciendo que si lo pusieran a cargo de la institución financiera, lo llevaría a la bancarrota en menos de 5 días. Marc Anthony. Por casi una década comprendida del 2009 al 2017, este cantante fue víctima de una traición silenciosa que le costó una fortuna cuando su propio contador, Kyle Tessiero, aprovechó el acceso a sus finanzas para cargar $9 millones a su tarjeta de crédito American Express sin que el artista supiera. De hecho, la estafa fue tan discreta y meticulosa que pasó completamente desapercibida por años. A lo largo de este tiempo, el contador llevó una vida de lujos y excesos financiada con el dinero del intérprete de Vivir mi vida, ya sean noches interminables en clubes nocturnos, viajes en jets privados y cenas en los restaurantes más exclusivos. No obstante, la estafa se desplomó cuando la compañía emisora de la tarjeta detectó una transacción sospechosa y decidió investigarla. Fue en ese momento cuando Marc Anthony descubrió la impactante realidad. Su propio contador lo había estado robando a plena vista. A pesar del millonario de Falco, Kyle Tessiero apenas pudo ofrecer una compensación simbólica, porque a pesar de vender un yate y un auto, solo pudo devolver alrededor de $100,000. Una cifra insignificante en comparación con lo que le sustrajo. Pero quizás lo más sorprendente de toda la historia es que Marc Anthony nunca notó la desaparición de esos 9 millones, lo cual deja abiertas dos posibilidades. O tiene tanto dinero que la pérdida no afectó su fortuna, o simplemente no lleva el control estricto de sus finanzas. Finalmente, la justicia condenó a Kyle Tessiero a cumplir entre 2 y 6 años de prisión, pero gracias al hacinamiento de las cárceles y su buena conducta, fue liberado antes de cumplir toda su condena. Rihanna. A finales del 2009, la cantante nacida en Barbados vivió uno de los momentos más turbulentos de su carrera, pero esta vez no tenía nada que ver con la música. En aquella ocasión, acusó a su contador Peter Gunness de tomar decisiones financieras desastrosas que la dejaron prácticamente en bancarrota, ya que según sus documentos presentados en la corte, a principios de ese año tenía $11 millones en efectivo, pero en diciembre la cifra se desplomó a solo $2 millones. La situación se tornó más grave cuando Rihanna descubrió que su gira Last Girl on Air Tour estaba perdiendo dinero, pero su contador nunca le advirtió sobre su precaria situación financiera. Mientras la cantante veía cómo su fortuna se desvanecía, Peter Gunness se defendía asegurando que el problema no era su gestión, sino los excesivos gastos del artista en ropa de diseñador, joyas y fiestas. Además señaló que ella adquirió una lujosa mansión valorada entre $7 y $7.5 millones, lo que contribuyó a su crisis de liquidez.
la intérprete de Umbrella no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda exigiendo los $9 millones que, según ella, nunca debieron desaparecer. Por su parte, el contador argumentó que su trabajo era manejar sus cuentas e impuestos, pero no controlar sus gastos. Finalmente, el caso fue desestimado por el juez, pero al menos la artista se recuperó gracias a sus ventas de álbumes, giras de conciertos y la creación de la marca de cosméticos Fenty, que le dieron una fortuna de $1.400 millones. Uma Thurman, Sylvester Stallone y Al Pacino. Kenneth Starr no era un contador y administrador financiero común y corriente, sino un maestro del engaño que durante la década del 2000 construyó un imperio fraudulento basado en la confianza de algunas de las celebridades más adineradas de Hollywood. A través de su esquema Ponzi, logró robar $35 millones a sus clientes, moviendo el dinero de unos para pagarle a otros hasta que todo se vino abajo. Uma Thurman fue una de sus víctimas más destacadas. En primera instancia, la estrella de Kill Bill lo contrató para gestionar sus finanzas, pero cuando descubrió que perdió $1 millón, irrumpió furiosa en su oficina exigiendo respuestas. Gracias a su capacidad para manipular a otros, Kenneth Starr logró calmarla y le devolvió la suma, pero lo hizo usando los fondos de otros clientes. Sylvester Stallone también cayó en sus redes cuando le aconsejó seguir invirtiendo en la cadena de restaurantes Planet Hollywood, mientras advertía a otros clientes que se alejaran porque la empresa estaba al borde de la quiebra. Si bien el actor de Rocky lo demandó, resolvieron el asunto en un acuerdo privado, lo cual sugiere que una vez más, Starr usó el dinero de terceros para cubrir sus huellas. Al Pacino fue otra de las víctimas de su estafa, aunque tuvo más suerte que el resto. Justo unas semanas antes de que el fraude colapsara, exigió que le devolvieran su dinero y evitó perder millones. Pero otros clientes como Natalie Portman, Martin Scorsese y Wesley Snipes no fueron tan afortunados y perdieron cantidades astronómicas. Cuando Kenneth Starr por fin fue arrestado, la justicia lo condenó a 7 años y medio de prisión, pero nunca pagó un centavo porque el dinero se había esfumado en uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia. Sting. El legendario músico que alcanzó la fama con The Police y consolidó una brillante carrera como solista, nunca imaginó que la persona encargada de administrar su dinero estaba saqueando sus cuentas. Durante los años 90, el asesor financiero Keith Moore no solo robó millones de dólares, sino que los invirtió en negocios cuestionables y financió una vida de lujos a costa del artista. De esta forma, el dinero sustraído terminó en proyectos tan variados como una cadena de restaurantes en Australia e Inglaterra, así como también en empresas dedicadas a la reconversión de material militar ruso. Además, Moore utilizó parte de los fondos robados para pagar sus propios impuestos y deudas personales. La estafa se extendió por años hasta que en 1995, una fuente anónima alertó a Sting sobre la traición y cuando revisó sus cuentas bancarias, comprobó que le habían sustraído $9.4 millones. Al preguntarle por qué no notó la desaparición de su dinero, el cantante explicó que Moore creó 70 cuentas bancarias diferentes y realizaba constantes transferencias de monedas extranjeras como marcos alemanes y yenes japoneses, a la par que todo estaba cuidadosamente disfrazado, como ingresos de conciertos, apariciones en televisión y ventas de álbumes. Por más que la justicia ordenó al ladrón a devolver 4.8 millones de intereses, Sting nunca recuperó el total porque el acusado no tenía fondos suficientes para pagar una suma tan grande. Al menos tiene la suerte de ser un artista exitoso que tan solo por la canción Every Breath You Take obtuvo más de $20 millones en regalías, mientras que el resto de su fortuna asciende a unos asombrosos $550 millones. Robert De Niro. En marzo del 2010, el reconocido vendedor de artes Lawrence Salander cayó en desgracia tras declararse culpable de 30 cargos de hurto mayor y fraude. Su estafa fue una de las más grandes de la historia del mundo del arte, al alcanzar $100 millones robados a grandes personalidades, incluido Robert De Niro. Según la Fiscalía de Manhattan, llevó a cabo el esquema Ponzi mientras realizaba otros robos para financiar un estilo de vida digno de la realeza, con viajes de compras en avión privado a Europa, propiedades de lujo en los vecindarios más exclusivos de Nueva York y una vida de excesos que parecía no tener fin. En el caso del actor ganador del Oscar, le confió las ventas de las valiosas pinturas de su padre, el artista Robert De Niro Sr., pero nunca recibió ni un centavo de las multimillonarias transacciones. Cuando la verdad salió a la luz, Lawrence Salander no tenía fondos suficientes para devolver el dinero a sus víctimas, quienes vieron cómo sus inversiones se desvanecían sin remedio. Por este crimen, la justicia lo sentenció a una pena de entre 6 y 18 años de cárcel en Rikers Island, donde cumple su condena, mientras espera que el juez le conceda la libertad condicional debido a su avanzada edad. Elvis Presley. Thomas Andrew Parker, mejor conocido como el coronel Tom Parker, fue mucho más que un manager para el rey del rock and roll.
en realidad fue el arquitecto de su carrera, pero también el hombre que lo ató a un contrato que lo exprimió hasta su último aliento. Desde que lo tomó bajo su ala en 1955, convirtió a Elvis en la estrella más grande de la música, pero a diferencia de otros representantes que cobraban un 10% de las ganancias, el coronel Tom logró que el cantante le otorgara el 50%, argumentando que al ser su único cliente, merecía una porción mayor de su éxito. Bajo su control, Elvis trabajó sin descanso grabando álbum tras álbum, se embarcó en giras agotadoras y protagonizó películas que detestaba, pero que le dejaban grandes sumas de dinero, aunque no necesariamente para él. Cuando el intérprete de Suspicious Minds se agotó del frenético ritmo de trabajo e intentó tomar las riendas de su carrera, el coronel lo obligó a establecer una residencia de conciertos en Las Vegas, no por el beneficio artístico, sino para saldar sus propias deudas y apuestas. Si alguna vez te preguntaste por qué Elvis nunca rompió lazos con su manager, la razón es escalofriante, pues le presentó un contrato que estipulaba que debía pagarle entre 2 y 10 millones de dólares para romper su relación laboral. En ese momento, la precaria situación financiera del músico le impidió reunir la suma y lo dejó atrapado bajo las garras del coronel. Incluso después de la muerte del rey en 1977, Tom Parker siguió explotando su imagen y controlando su patrimonio, hasta que en 1980 un juez determinó que su manejo de la carrera de Elvis fue poco ético, al descubrir que el cantante perdió millones en derechos de autor porque el manager, en su afán de control, nunca lo inscribió en la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Lo más irónico de todo es que el coronel Tom despilfarró los más de 100 millones de dólares que ganó con Elvis apostando en los casinos de Las Vegas, y hasta la época de su muerte en 1997, su patrimonio se había reducido a menos de $1 millón. Ahora cuéntame, si fueras una celebridad, ¿cómo protegerías tu fortuna? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.